Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación, vamos a estudiar el tema de constructores en Java. ¿Están listos? Vamos. Constructores en Java. Podemos observar a continuación la creación de un objeto de tipo aritmética de los ejercicios que hemos creado anteriormente. Esta es la creación de un objeto sin inicializar valores, es decir, vamos a usar un constructor vacío. Esta es la sintaxis: aritmética var1 igual a new aritmética, y entre paréntesis se manda a llamar el constructor vacío. Así que de esta forma se inicializan los valores por default si no agregamos otro código dentro de este constructor vacío. Sin embargo, también podemos agregar código a este constructor para inicializar las variables en caso de que fuera necesario. Sin embargo, podemos crear constructores que sean distintos de vacío. Por ejemplo, si creamos un objeto de tipo aritmética, pero ahora inicializando los valores, es decir, uso del constructor no vacío, podemos ver la siguiente sintaxis en la cual estamos creando un objeto aritmética, pero estamos proporcionando los valores de 5 y 10, y posteriormente estos valores los vamos a asignar a las variables a y b respectivamente. Puede ser muy tedioso estar inicializando las variables de una clase cada vez que creamos un objeto. Para ello, Java permite agregar valores a los objetos desde el mismo momento de su creación. A este concepto se le conoce como constructor, y básicamente es un método que nos permitirá crear un objeto con los valores que proporcionemos al momento de crear este objeto. Los constructores, aunque son muy similares a los métodos, tienen ciertas diferencias y características, tales como: estos métodos solo se pueden ejecutar al momento de la creación de un objeto, no es posible utilizarlos después. No devuelven ningún valor, por lo que nunca veremos la palabra return dentro de un constructor. El nombre del constructor debe de ser idéntico al nombre de la clase. De hecho, así es como podemos identificar si una clase tiene constructores o no, siempre respetando la regla de mayúsculas y minúsculas en Java. Por defecto en Java se crea un constructor sin argumentos, conocido como constructor vacío. Este constructor lo agrega en automático el compilador de Java a nuestra clase. Sin embargo, si nosotros definimos un constructor distinto al constructor vacío, es decir, con argumentos, entonces Java ya no agrega el constructor vacío, y es nuestra responsabilidad agregar el constructor vacío a nuestra clase en caso de que fuera necesario. El constructor vacío es necesario para crear un objeto. Para ello es que lo agrega el compilador de manera automática si nosotros no agregamos uno distinto. La sintaxis básica general para crear un objeto en Java se muestra en la figura. Si observamos, estamos abriendo y cerrando paréntesis al momento de la creación de un objeto. Ese es precisamente el constructor vacío que el compilador agregó por nosotros, siempre y cuando no agreguemos constructores con otros argumentos. Por lo que ahora ya podemos entender que después de la palabra new, realmente lo que estamos colocando es el nombre del constructor que deseamos llamar. Así que después de esta palabra colocamos el nombre de la clase y posteriormente indicamos cuál es el constructor que queremos utilizar. También podemos observar un ejemplo de un constructor no vacío. En este caso también tenemos la palabra reservada new. Posteriormente indicamos el nombre de la clase, debemos respetar las mayúsculas y minúsculas de nuestra clase, y posteriormente indicamos ahora cuál es el constructor que queremos utilizar. Este constructor ya debe de estar definido dentro de nuestra clase, y es lo que veremos en los ejercicios más adelante. Ejemplo de constructores. Como hemos comentado, un constructor inicializa un objeto al momento de la creación. Además, es el encargado de reservar la memoria para la creación del objeto. Para crear un constructor en una clase Java, la sintaxis general incluye el nombre de la clase. De esta forma, podemos identificar si una clase tiene un constructor o no. Anterior a esto, puede tener o no un modificador de acceso como public o private. Estos modificadores de acceso los estudiaremos a detalle posteriormente. Después del nombre de la clase, similar a un método, puede tener o no argumentos.
En Java, cuando creamos dos métodos o más con el mismo nombre, a esta característica se le conoce como sobrecarga de métodos, o también conocido como overloading. Esto significa que al momento de crear un objeto podemos tener una o más opciones para crearlo. Podemos observar un ejemplo de constructor vacío y también podemos observar el ejemplo del constructor con dos argumentos. Y el código que lleve dentro del cuerpo del constructor ya es específico de las necesidades que tengamos, pero normalmente se inicializan los valores en este cuerpo del constructor. Como observamos en el ejemplo, hemos agregado dos constructores a la clase aritmética. En el primer caso es el constructor vacío o sin argumentos. Este constructor puede tener opcionalmente un código al momento de crear el objeto, sin importar que no reciba argumentos. En segundo lugar, tenemos un constructor con dos argumentos y recibe dos argumentos de tipo entero. Una vez que recibimos los argumentos, normalmente los utilizaremos para inicializar nuestros atributos de la clase. Esto es lo que pondremos en práctica en el siguiente ejercicio. Por último, cabe mencionar que un constructor, a diferencia de un método, no tiene un valor de regreso. Por ello, no encontraremos la palabra return ni un tipo de retorno en la firma del constructor. Esto se debe a que lo que regresa un constructor es la referencia del objeto en sí mismo. Así que de alguna manera el compilador de Java se asegura que no tengamos ningún error al momento de regresar el objeto y asignarlo a la variable que estemos creando. Y por tanto, a esto se le conoce como un instanciamiento de manera dinámica. Nosotros nunca estamos solicitando que se reserve memoria, sino que en automático el compilador de Java reserva la memoria para crear el objeto. Todo esto lo hace en automático por nosotros y nos regresa la referencia de donde se creó ese objeto, y una vez que regresa la referencia se asigna a una variable y es que podemos empezar a trabajar con este objeto. Así que estas son las tareas del constructor y vamos a crear a continuación un ejercicio para poner en práctica estos conceptos.